Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bendiciones, hermanos y amigos. Sábado 25 de enero. Lección número 5. La ira del amor de Dios. Texto para memorizar. Pero Él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Oremos. Bendito Padre, tu ira es extraña, no es compatible con nuestra forma de pensar. Así que durante esta semana vamos a estudiar de cerca tu aparente ira e indignación sobre la raza humana. Que sepamos interpretar la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Babilonia, la destrucción de Sodoma y la destrucción del diluvio. Por tanto, te pedimos que nos ayudes a ver a Jesús en amor en todas estas incidencias de la vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 5, la ira de Dios. ¿Cómo puede un Dios de amor, porque el ser humano no le obedezca, se llene de ira y destruya a esa persona? ¿Cómo es posible que destruya más de 7,000 millones de habitantes en el diluvio y preserve solamente 8 personas? ¿Cómo es posible que Dios mande a su pueblo al cautiverio por 70 años a Babilonia y siga siendo un Dios de amor? ¿Cómo el amor y la ira pueden ser compatibles? ¿Cómo es que Dios se enoja tan fácilmente que destruye a todo el que no le obedece? Estas y otras preguntas surgen en las mentes de las personas inquisidoras sobre la conducta de Dios. Primero, hay que tomar en cuenta que Dios es un ser excesivamente santo. La santidad es la expresión del amor de Dios y de la justicia de Dios, ambas unidas o entremezcladas. Porque el amor produce misericordia y la misericordia exige justicia, y la justicia se expresa en la reacción del amor de Dios ante lo que se va a destruir. Si Dios es un ser excesivamente santo, ¿cómo es posible que permita que el hombre se burle en una forma indecorosa de Él y Él guarde silencio por un tiempo? O lo contrario, vi el caso de una joven satanista que tomó una Biblia y comenzó a romperla públicamente.
la deshojó en forma airada y dijo: Dios no existe, y comenzó a romper la Biblia por pedazos. Luego, esa joven, en forma burlona, comenzó a decir: sí, hombre, sí, Dios existe, pero rompiendo la Biblia, y después que la destruye, dice: sí, hombre, Dios existe. Y de repente, esa joven, con el micrófono en la mano, o mejor dicho, con el micrófono en la mano, después de destruir la Biblia, entonces comienza a hablar en forma burlona y de repente cae muerta. ¿Qué pasó ahí? Otro caso de un joven que usaba el papel de Biblia y lo convertía en marihuana para fumarla, o le envolvía la marihuana para fumarla, y decía: Dios no existe, yo me fumo su palabra, y sus hojas son mejores para la marihuana, envolverla, o la cocaína. Y Dios no reaccionó en esta forma diferente a la anterior. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Porque si Dios es un ser amor, se llena de ira cuando la ira es el producto del pecado? O mejor dicho, la Biblia dice: airaos pero no pequéis. Y la Biblia dice que en Gálatas 5 que la ira es hija o producto del pecado. Entonces, si Dios es un ser santo, 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 que no hay en él pecado, ¿cómo es que en él está la ira? Estas y otras serán de las preguntas que vamos a contestar en esta semana. Pero queremos partir de esta premisa y quiero que ustedes tomen en cuenta lo que diré. Mire, por naturaleza, el ser humano está sentenciado a muerte. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una mejor traducción debe decir: por cuanto todos se han apartado de Dios, están desvestidos de la santidad o carácter de Dios. Es decir, nosotros al pecar somos personas criminales, porque el pecado es una ofensa a Dios, porque es una guerra al mismo Dios con quien se peca. Y Romanos, el apóstol Pablo nos dice: por cuanto todos han pecado, están desvestidos o desprovistos de la gloria de Dios. Si están desprovistos de la ira están desprovistos de la gloria, o sea, del carácter de Dios, entonces el mismo Pablo en otro libro llamado Efesios, la epístola a los Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 3 dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, la bajeza del ser humano, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que, es decir, la voluntad de la carne es hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Cómo es? Ira, contienda, pleito, todas esas cosas son productos de la carne, es decir, de la vida diferente o divorciada de Dios, como le hemos leído en otras ocasiones en el libro
de Gálatas en el capítulo 5, que dice: manifiestas son las obras de la carne, es decir, la obra de la vida pecaminosa, son fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías. Y luego dice al final: los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Es decir, nosotros somos hijos de ira. Y como somos hijos de ira, estamos sentenciados a morir, porque la paga del pecado, que es la ira, es muerte. El pecado es ira a Dios. Es una ira acerba a Dios. Es escupir a Dios, es maltratar a Dios. Eso es ira. Pero me refiero en la raza humana. Y todos merecemos y somos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo a recibir la ira que merece nuestra transgresión, nuestra violación, nuestra separación de Dios. Y Cristo porta en su cuerpo la ira de Dios que se manifestó en las escenas finales de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Lamentaciones 3:22, el profeta Jeremías, que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Es decir, si nosotros existimos y todavía podemos comer, vestir, respirar, es simplemente porque Cristo recibió en su cuerpo la ira que correspondía a nosotros. Porque la ira de Dios no es contra nosotros, es contra el pecado que está en nosotros y no queremos dejar. Y no queremos dejar. Así que hay que subrayar esto. Hay que subrayarlo, que Dios no está enojado para destruirnos por el pecado, porque Dios nos odia. No, todo lo contrario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, yo no estoy en el planeta para perderme. Dios me trajo al planeta para salvarme de la ira venidera, porque el planeta va a ser destruido. El planeta, acéptelo usted o no, va a ser destruido. Y mire cómo está la situación en California. Mire cómo está la situación en California. Ahora, ¿fue Dios que le pegó fuego a California, a Los Ángeles? No. ¿Y por qué hay programas que dicen que la ira de Dios fue porque se burlaron de él? Y como se burlaron de él, quemó a Babilonia, no, a California. No. Eso lo vamos a estudiar en el devenir de los días, cuando nos sentemos a despejar esta aparente contradicción de un Dios lleno de amor y a la vez lleno de ira. Esto es incompatible. Pues mire, la ira de Dios y el amor de Dios son compatibles, y lo vamos a probar en esta semana, si Dios lo permite. Que Dios nos bendiga y nos guarde por hoy. Mañana domingo 26 de enero, afligido por el mal. Haga su suscripción a este canal de YouTube, Ramón Romero, y usted entonces le da clic a la campanita para recibir los siguientes estudios enseguida o en los próximos días. Que Dios nos llene de su amor divino.